El día de hoy vamos a hablar de valoración de la función sistólica y diastólica por ecocardiografía. Para comenzar, debemos decir que desde el nacimiento de la ecocardiografía, hace más de 60 años, la valoración de la función ventricular no invasiva ha sido una de las aplicaciones más revolucionarias. Esto se da porque el cálculo del volumen y de las fracciones de eyecciones son los parámetros más extendidos. Son ampliamente usados en la práctica clínica, ya que dan índices pronósticos, índices de evolución de pacientes y se usan diariamente para la toma de decisiones clínicas en cualquier patología. Para definir la función sistólica, vamos a comenzar diciendo que es la capacidad del corazón para expulsar sangre con el fin de mantener un gasto cardíaco normal. Sin embargo, esto no solamente es una relación numérica o un porcentaje que se dé, sino se va a relacionar con la capacidad contráctil miocárdica, va a influir la frecuencia cardíaca en este número que se dé y la precarga y la poscarga son factores determinantes en la función ventricular. Nos sirve para diagnóstico y pronóstico de múltiples patologías, miocardiopatías, valvulopatías, cardiopatía isquémica aguda y crónica y en cardiopatías congénitas, ya que en este número, en esta fracción de eyección, se basan la mayoría de las decisiones, sobre todo cuando es menor a 35%, el ajuste de la terapia, la aparición de los dispositivos van a jugar un gran papel en este número. Para evaluar la función sistólica ventricular izquierda vamos a tener diferentes métodos, métodos directos y métodos indirectos, los cuales van a utilizar diferentes técnicas ecocardiográficas. Dentro de los métodos directos está la valoración subjetiva, el Tay-Holtz, el área de longitud, el Simpson biplanar, los métodos triplanares y volumétricos 3D y 4D para los equipos más recientes. Y en los métodos indirectos está la integral de velocidad aórtica, la cual llamamos BTI, el volumen sistólico, el Doppler tisular, la excursión sistólica del anillo mitral MAPSE, el índice de performance miocárdico, que es el índice TEI, la deformación global longitudinal y la torsión y el twist. Todo esto va a terminar que en la práctica clínica la fracción de eyección es la principal información obtenida y cualquiera de estas técnicas que se usen va a llegar a determinar este número. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hay técnicas monoplano, biplano y triplano y 4D, como se los mencioné anteriormente. Sin embargo, las técnicas monoplano fueron las primeras que aparecieron. Estas se basan generalmente en el modo M, las biplano, que es como el Simpson, que es el que utilizamos en la rutina diaria, las triplanos y los volumétricos, que son última tecnología, y con lo cual nos acercamos a los goles estándar en resonancia magnética para poder evaluar la función ventricular. Pero ¿cuáles son estos determinantes de la función sistólica? Como les decía, no solamente el número que se da para determinar la función ventricular, sino esto está determinado por la precarga y la poscarga. Las alteraciones en la contractilidad segmentaria son importantes para valorar cuál es el método para evaluar la función sistólica. La frecuencia cardíaca, si es alta o baja, nos va a ayudar a determinar cuál es el mejor método para poderlo realizar. Y la geometría ventricular y la distensibilidad. La geometría ventricular aquí es muy importante, ya que el cambio de morfología del ventrículo, los ventrículos que son esféricos, no están incluidos en la mayoría de las fórmulas que utilizamos para las funciones biplanares, y esto puede alterar el resultado. Si comenzamos hablando de cada una de ellas, el cálculo visual es una técnica que se puede basar únicamente en la experiencia del observador. No se recomienda realizar de manera sistemática. Sí se puede usar en situaciones donde prima la urgencia más que la precisión, pero su reproducibilidad es baja. Dependen de la calidad de la imagen y la variabilidad intraobservador es alta, que puede variar entre el 81 y el 95%. Si ustedes ven aquí en la pantalla de la izquierda, esta es una función ventricular normal y el lado extremo de la derecha, esta es una función severamente disminuida. Entonces, estos dos parámetros son más fáciles de evaluar con el cálculo visual. Sin embargo, las funciones moderadamente disminuidas son las que más tienen cálculos erróneos cuando se hace por este método. Si seguimos con la ecocardiografía modo M, que es de los métodos monoplanares, está la fracción de acortamiento, fue uno de los primeros métodos que se creó. Lo que busca es expresar la fracción porcentual del acortamiento del ventrículo izquierdo en sístole respecto a la diástole, y lo que expresa es el cociente de esta diferencia de diámetros. El valor normal es mayor a 25%. Cuando ustedes ven en la pantalla, este es un modo M, en el cual se expresa cada una de las estructuras que se están visualizando por donde pasa el haz de ultrasonido. Lo que tiene de limitante es que este haz de ultrasonido pasa por un punto específico, por lo cual no evalúa todos los segmentos del ventrículo izquierdo y no tiene en cuenta las alteraciones de la contractilidad segmentaria. Es decir, es evaluar un corazón que es tridimensional en un plano monodimensional.
Teicholz, que fue uno de los primeros en crear una fórmula para valorar la función sistólica, utilizó el mismo modo M con la misma técnica que les mencioné anteriormente, con las limitantes que él asumió una fórmula con una forma geométrica específica del ventrículo izquierdo. Igualmente no se pueden tener en cuenta las alteraciones de la contractilidad segmentaria, no se pueden tener en cuenta tampoco en ventrículos dilatados. El haz de ultrasonido debe ser totalmente perpendicular al eje mayor que se está tomando, y evidentemente para poder tomar un volumen diastólico adecuado o un diámetro diastólico adecuado mejor, se debe ubicar lejos de la válvula mitral. La distancia mitroseptal, también por modo M, es la función sistólica a partir del movimiento de la válvula mitral, donde se va a tomar la distancia de la onda E o de la parte E hacia el septum, que se llama E-septum. El valor normal es menor a 5 milímetros. Cuando este E es mayor a 7 milímetros, se estima que la fracción de eyección es menor a 50%, pero si este E-septum es mayor a 20 milímetros, la fracción de eyección es menor a 30%. Hay que tener cuidado, ya que toda patología que se vea en la válvula mitral, como estenosis de la válvula, calcificaciones o hipertrofia septal obstructiva, van a limitar el movimiento de la válvula mitral, lo que va a dar un valor erróneo en la medida. El MAPSE, que lo utilizamos más frecuentemente, es la excursión sistólica del anillo mitral. Lo que evalúa es el desplazamiento del anillo mitral durante la sístole, es decir, que se alinea el transductor entre el ápex y la parte lateral del ventrículo hacia el lado de la válvula mitral o en el lado septal, y se corre un modo M, donde se va a tomar la medida desde el valle hasta el principal pico. En septum, en la medida septal, es mayor a 10 milímetros y lateral mayor a 16 milímetros. Un MAPSE normal lo que va a predecir es una fracción de eyección mayor al 50%. Existe también el DPDT. El DPDT se toma únicamente en casos de presencia de insuficiencia mitral, donde se va a realizar un Doppler continuo a través del influjo mitral y se va a rastrear el Doppler continuo de la insuficiencia mitral. Lo que va a medir es el tiempo necesario para que la velocidad de la insuficiencia pase de 1 metro, que por fórmula son 4 milímetros de mercurio, a 3 metros, que por fórmula son 36 milímetros de mercurio. Cuando este tiempo es mayor a 1200 milímetros de mercurio sobre segundo es normal. Tiene la ventaja que es independiente de la carga, pero cuando hay pacientes que tengan Wolff, Parkinson White o bloqueos completos de rama izquierda, puede ser que el valor no sea el más preciso. El índice de TEI también se usó, aunque ahora está en desuso, se usó muchísimo. Lo que va a medir es el rendimiento sistólico y diastólico. Las fórmulas están ahí anotadas. Lo que va a valorar es el tiempo existente entre el cierre aórtico y la apertura de la válvula mitral. El valor normal es 0.4 aproximadamente. Cuando el valor es más prolongado, es decir, 0.5, van a indicar disfunción. La limitante es que es dependiente de la carga, pero no se va a ver alterado ni por la geometría del ventrículo izquierdo ni por la frecuencia cardíaca. Estos que les mencioné anteriormente, todos son los primeros que se usaron. Lo que usamos actualmente es la ecocardiografía bidimensional, que es la más ampliamente extendida. Lo que va a hacer es aportar información sobre la configuración geométrica de la cavidad cardíaca y va a permitir realizar múltiples planos, valorar la totalidad de las paredes, determinar volúmenes ventriculares y además pues, los auriculares y todo lo que veamos en pericardio también. Hay varios métodos que se han creado también. Está el método área-longitud. Lo que busca es valorar el tamaño del ventrículo izquierdo en longitud y en un eje corto del área también, y con fórmula se puede sacar un estimado de la función ventricular. Se puede usar cuando la definición del endocardio no es adecuada para tomar Simpson. Lo que tiene delimitante es que va a asumir una morfología del ventrículo izquierdo y que en pacientes en los cuales no haya una buena visualización de apex, pues es difícil tomar la longitud adecuada. El volumen sistólico, el que se usa mucho en pacientes críticos, va a utilizar tres factores. Uno es el área del tracto de salida, la integral velocidad-tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la frecuencia cardíaca. Esta se puede hacer en un eje largo paraesternal, donde se va a tomar el diámetro del tracto de salida, que por fórmula se puede convertir a área, y con el BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo se puede calcular el volumen sistólico, que al multiplicarlo por la frecuencia cardíaca tenemos el dato del gasto cardíaco, lo cual nos va a ayudar al seguimiento del paciente en los que lo necesitan. El método Simpson, que como les menciono es el que debemos usar de rutina, es el recomendado en la rutina diaria. Lo que hace es descomponer la cavidad ventricular en diferentes volúmenes y lo que va a dar un volumen total ventricular. Este número de secciones puede ser variado, por lo cual hay que tener cuidado en la técnica como se toma, y es necesario tomar volúmenes 4 cámaras, es decir, 4 cámaras en diástole y en sístole y 2 cámaras en diástole y en sístole para poder dar un Simpson biplanar.
La metodología que usa es que cada volumen tiene una altura y un diámetro, y al reunir todos estos volúmenes vamos a tener un volumen ventricular izquierdo determinado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la longitud en 4 cámaras y en 2 cámaras debe ser similar. Diferencias mayores al 10% hablan de acortamiento del ventrículo en la técnica o secciones oblicuas que no nos van a permitir tomar un volumen adecuado. Este es el ejemplo en el cual es el mismo paciente, donde el transductor está un espacio intercostal más arriba, donde se ve acortamiento de ápex y se ve por la hipercontractilidad que tiene el mismo. Y aquí en 4 cámaras se ve mejor cómo se mueve el ápex con una morfología de ventrículo izquierdo más normal. Hablando ya de la ecocardiografía tridimensional para los últimos equipos, es una técnica que se ha usado muchísimo más, tiene muchas ventajas y es que no tiene una presunción de la geometría del ventrículo para la fórmula, no hay cortes oblicuos porque lo que hace es un corte volumétrico tridimensional, hay menor variabilidad intra e interobservador y permite monitorear la función ventricular y el seguimiento en ciertas patologías es donde es importante, como en cardiotoxicidad y para definir implante de cardiodesfibriladores en los pacientes que lo requieren. Tiene una alta correlación con la resonancia magnética, sin embargo puede infraestimar los volúmenes reales. Esto lo hace porque por resonancia las trabéculas del ventrículo izquierdo se pueden determinar adecuadamente para trazar el borde endocárdico, sin embargo por 3D muchas veces no es posible valorarlas adecuadamente y puede ser que el volumen no sea el correcto. Otra técnica que usamos también es la fracción de eyección automática. Nos sirve mucho en fracciones de eyección intermedias, en las cuales es difícil calcularlas. Esta fracción de eyección automática también por 3D, lo que le damos al sistema es todas las ventanas que necesita para poderla calcular. Puede calcular volúmenes ventriculares en fin de diástole, en fin de sístole y volúmenes auriculares. Lo que nos va a dar son los mismos datos con la fracción de eyección, nos puede indicar el gasto cardíaco incluso y los volúmenes auriculares izquierdos indexados a la superficie corporal del paciente, que también son importantes en la toma de decisión, sobre todo en disfunción diastólica. Este es otro software usado que utiliza también 2 cámaras y un eje corto para poder darnos un parámetro volumétrico. Lo único que se tiene que hacer es proporcionar los datos del anillo mitral y del ápex y por un análisis que es semiautomático, él va a trazarlos y el operador los puede modificar de acuerdo a lo que esté viendo para poder dar un buen resultado. Pero más allá de estos ecocardiogramas bidimensionales, existen otras técnicas más nuevas que son las técnicas que evalúan la mecánica ventricular. La fracción de eyección es un cambio de volúmenes finalmente, pero la mecánica ventricular se basa en las medidas de deformación, en cómo se deforma o se tuerce la fibra miocárdica y cuál es la función que realmente está cumpliendo. Entonces, el corazón tiene fibras subendocárdicas, subepicárdicas y endocárdicas, lo que nos van a dar un tipo de deformación diferente. En las subendocárdicas el longitudinal, que es el que más usamos frecuentemente, pero también se puede hacer torsiones circunferenciales, rotaciones y la torsión radial que nos va a dar información acerca de cómo se mueve ese ventrículo. ¿Cuál es la diferencia? Que la deformación y la fracción de eyección pueden ser diferentes, porque en la deformación lo que vamos a ver es cómo en el ciclo cardíaco se va a mover esa fibra y cómo se acorta esa fibra y nos va a dar un estimado negativo. El estimado es negativo es porque es acortamiento de fibra. Las ventajas es que es simple, se puede reproducir fácilmente, es rápido de medir, va a medir el engrosamiento activo de la fibra, no depende de ángulo, brinda información regional y global, puede medir el tiempo al pico de deformación y esto significa que si tenemos contracción posistólica o discinesias también se pueden ver dentro de los mapas que nos da y su uso se ha ampliado en la mayoría de las patologías. Se los muestro porque en este paciente que tiene una amiloidosis donde la función sistólica se ve conservada a pesar del grosor de las paredes, cuando uno va a ver la deformación de la fibra miocárdica, pues a pesar de la función ventricular, la deformación de la fibra es muy pobre. Hablando 2 minutos de disfunción diastólica para terminar la presentación, si definimos disfunción diastólica, es aquella condición en la que para mantener el gasto cardíaco normal, las presiones de llenado se encuentran aumentadas. Existen múltiples parámetros para poderla valorar, la velocidad de la onda E, la velocidad máxima de la onda A, la relación EA, los tiempos de desaceleración. Usamos unos frecuentemente, otros los usamos en caso de que tengamos duda de cuál es la función diastólica que tiene este paciente. Vamos a hablar de los más importantes y los que usamos en la práctica clínica. El primero es la relación EA, que ven en su pantalla al lado izquierdo, la relación de la altura de la onda E, el tiempo de desaceleración,
la duración de la onda A, el tiempo de duración de la onda A, nos van a ayudar a predecir cómo está esa relación, las cuales ya están estudiadas y se las voy a mostrar en un flujograma más adelante. Los Doppler tisular, el septal y el lateral, que haciendo cociente con la relación EA también nos da una aproximación de la función diastólica. Un parámetro muy importante para definir aumento de las presiones de llenado es el volumen auricular izquierdo. Como se los mencioné previamente por Simpson, hay que tomarlo de forma biplanar en 4 cámaras y en 2 cámaras para poder indexarlo hacia la superficie corporal del paciente. Ese es el diagrama como se debe tomar. Cuando usamos volumétrico o fracciones de eyección automáticas que nos calculan volúmenes auriculares, este ya viene indexado. Otros parámetros que podemos tomar en caso de duda es el flujo venoso pulmonar, donde vemos el parámetro sistólico y diastólico poniendo un Doppler pulsado sobre la vena pulmonar. Y el otro que utilizamos, que también es muy importante, es la velocidad pico de la insuficiencia tricuspidia para valorar si el paciente tiene hipertensión pulmonar. Esto es el flujograma de las alteraciones que podemos encontrar en relaciones EA cuando la disfunción es tipo 1, disfunción tipo 2 o disfunción tipo 3, que es la restrictiva, con los diferentes parámetros con flujo mitral por Doppler pulsado, Doppler tisular, flujo venoso pulmonar, modo M, color de venas pulmonares, el tamaño de la aurícula izquierda y la presión sistólica de la arteria pulmonar. Todo esto reunido nos va a llevar a una aproximación de cómo es la función diastólica del paciente. Se han creado diferentes flujogramas que utilizan los mismos parámetros que les mencioné. De acuerdo a la cantidad de parámetros comprometidos, es donde podemos definir si el paciente tiene disfunción diastólica o no. Este flujograma específicamente es en pacientes con fracción de eyección normal, pero uno de los más conocidos es este, donde va a utilizar las relaciones EA, velocidad de onda E, y los demás parámetros evaluados. Y de acuerdo a lo que encontremos positivo, se puede determinar si hay disfunción diastólica con aumento de las presiones de llenado o sin aumento de las presiones de llenado. Los mensajes finales es que la valoración cuantitativa de la función sistólica es el parámetro mejor estudiado y se debe usar de forma sistemática. La fracción de eyección no es un sinónimo de función ventricular izquierda y actualmente existen técnicas que pueden evaluar deformación y mecánica ventricular para poder dar un mejor conocimiento de cómo es el ventrículo del paciente. Las nuevas tecnologías son muy útiles, pero también son operador y equipo dependientes. En diástole, el Doppler y la ecocardiografía Doppler es una de las herramientas más importantes para evaluar presiones de llenado. En diástole existen parámetros mínimos para evaluar. No se debería evaluar solamente uno, sino la reunión de los mismos para poder dar un diagnóstico. Muchas gracias.